Ola de incertidumbre energética en Europa. Rusia cerró su gasoducto de gas natural más grande de Europa por 10 días de mantenimiento programado. Pero Berlín teme que Moscú utilice ese momento como instrumento político y avance entonces hacia un corte permanente. Rusia asegura que es hora que Europa reconozca que está sufriendo las consecuencias de sus propias sanciones. Vamos a analizar este tema con detención. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos nuevos bombardeos rusos sobre Kharkov mientras Ucrania prepara una contraofensiva en Donbass. El presidente de Ucrania condenó enérgicamente la decisión de Putin de facilitar la nacionalidad rusa a los ucranianos. Lo que contábamos, Rusia cortó el gas a Europa por 10 días de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. Amplio debate sobre si Alemania está realmente preparada ante la posibilidad de que Rusia avance hacia un corte permanente. Y se cumple un año de la histórica manifestación pro democracia en Cuba, pero ¿qué ha cambiado en este año? Cientos de opositores detenidos y cifras de migración récord. Parte del balance de estos 12 meses que analizaremos en esta edición. Y nos detenemos primero en la guerra en Ucrania, donde la situación en la región del Donbass empeora. Kiev asegura que los bombardeos rusos mataron al menos a 6 personas e hirieron a decenas más en la ciudad oriental de Kharkov. Ucrania asegura que Rusia intensifica los ataques contra la infraestructura civil en toda la región, incluidos hogares, escuelas y centros comerciales. Este edificio continuaba desmoronándose cuando los rescatistas sacaron a esta mujer de entre los escombros. Su apartamento fue alcanzado durante el ataque ruso a la ciudad de Kharkov con artillería, cohetes y tanques. Muchos ucranianos, también los ya mayores, han visto sus casas derrumbarse o arder. Putin, eres un miserable. ¿Qué has hecho? Aquí hay personas mayores. Arderás en el infierno. Los ataques también afectaron gravemente a las escuelas en Kharkov. Según las autoridades ucranianas, 180 fueron alcanzadas desde que comenzó la guerra. Esta de aquí era un internado para niños con discapacidad visual. 2 de mis hijos estudian aquí. Uno tiene 14 años y el otro 9. Están en 4º y en 9º. Más al este, en la ciudad de Chasiv Yar, los cohetes rusos destruyeron 3 edificios residenciales, matando a una veintena de personas. Moscú insiste en que sus ataques solo se dirigen contra los objetivos militares, algo difícil de creer para quienes continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Y mientras tanto, nerviosismo en Alemania. Rusia suspendió con efecto inmediato el suministro de gas a Europa por 10 días. Las razones: mantenimiento de las turbinas del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto ya estaba, de hecho, entregando menos de la mitad de su volumen habitual y Rusia culpó a las sanciones de los problemas técnicos. Berlín teme que Moscú suspenda permanentemente las entregas para aumentar la presión sobre Europa por la guerra en Ucrania. Rusia cortó el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. La interrupción por mantenimiento debería ser temporaria, pero Alemania teme que el grifo no vuelva a abrirse. En el peor de los casos, si realmente ya no nos llega gas desde Rusia, algunos parámetros son cruciales. ¿Qué tan rápido tendremos acceso a terminales de gas natural licuado? ¿Cuánto gas podremos ahorrar? Varios escenarios podrían terminar en una situación de emergencia. Hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Durante una visita a República Checa, el ministro de Economía alemán expresó su incertidumbre sobre las intenciones de Rusia. Puede ser que el suministro de gas se reanude como siempre, así lo asegura el gobierno ruso. Pero también podría cortarse del todo, que haya pequeñas fallas técnicas difíciles de reparar. En ese caso, creemos que se trataría de pretexto. Los trabajos de mantenimiento durarán 10 días. Sin gas fluyendo a través de su gasoducto más importante, Alemania espera con nerviosismo a lo que ocurra el día después.
El ministro Habeck culpa a la administración Merkel, veíamos, pero hay críticos que le recuerdan que la crisis de gas estalló cuando el actual gobierno decidía las sanciones contra Rusia. Úrsula Moreno, con los detalles en torno a este debate, desde el estudio parlamentario. Úrsula, muchos saludos. Y bueno, decíamos, hay quienes le critican al gobierno alemán no haber decidido un plan con antelación para este escenario, el del corte total del gas, por ejemplo, con la contratación de barcos contenedores de gas. ¿Qué se comenta sobre este tema? Sí, Jenny, la demanda del gas licuado aumenta en toda Europa y en el mundo, pero hace falta transportarlo en barcos. La contratación es muy complicada, por eso Alemania intenta compartir el uso de estas unidades con terceros países. De ahí que Habeck apelara en eso que acabamos de escuchar a la solidaridad europea. También hacen falta terminales para recibir ese gas. Si todo va bien, a final de año Alemania contará con una terminal en el Mar del Norte, pero hasta entonces necesita de soluciones temporales o de terminales flotantes, así que el plan del ministro de Economía depende de muchas incógnitas. Es cierto, yo creo que ni el propio gobierno sabe realmente si de cerrar el grifo lo van a conseguir compensarlo. Han logrado desde luego reducir la dependencia del gas ruso, comprando en terceros países, siempre preparado a los alemanes para el peor de los escenarios. Habeck acusaba al gobierno de Angela Merkel, lo decías antes, de esa dependencia extrema del gas ruso, pero parece olvidar que los socialdemócratas de Olaf Scholz gobernaron 12 años con Merkel y también dieron por bueno el gas ruso por ser fácil y por ser barato. Los verdes, como Habeck, aprobaron también en su día el abandono de la energía nuclear y también el progresivo abandono del carbón, así que no contribuyeron tampoco mucho a la diversificación en su momento. Úrsula, datos que hay que naturalmente tener en cuenta a la hora del análisis y que citas muy bien. Con la historia de la turbina canadiense que falta, Moscú ha asegurado que Europa se ha dado un tiro en el pie con las sanciones. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el plan de las autoridades para reparar el gasoducto? Sí, es cierto. A pesar de cosechar duras críticas de Kiev, finalmente el gobierno alemán ha logrado convencer al gobierno canadiense para que devuelva esa turbina que habían enviado desde Rusia para ser reparada en Canadá y que no volvía a Rusia por las sanciones internacionales. Finalmente, Canadá ha accedido a las peticiones del gobierno alemán. Scholz se lo ha agradecido hoy y la turbina vuelve, pero no a Moscú, sino a Alemania. Lo dicho, para enfado del gobierno de Zelensky, así que evidentemente aquí nadie está contento y cada uno piensa en sus propios intereses, pero es evidente que el gobierno alemán no le quiere dar más motivos a Moscú para rebajar el flujo del gas. Fuentes cercanas a Cancillería me comentaban que temen realmente que Moscú cierre definitivamente el grifo. Hay un plan por parte del gobierno alemán con una lista de prioridades a la hora de embargar el gas y los hogares serían los últimos en sentirlo. El Ejecutivo descarta de momento elevar ese nivel de emergencia y especular sobre lo que ocurrirá el próximo 21 de julio, pero en el Gobierno no ocultan que la situación es muy complicada, Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias por tu análisis. Un abrazo. Y profundizamos aún más en este tema, lo hacemos con mi colega Paco Furión en el estudio. Muy bienvenido. Así es, Jenny, porque Alemania está haciendo esfuerzos para reducir su dependencia del gas ruso, pero hoy por hoy lo sigue necesitando. El 35% de las importaciones alemanas de gas provienen de Rusia y más del 50% de la calefacción de los hogares recurre al gas. El gobierno busca otras alternativas. Alemania consume 1 millón de kilovatios hora de gas al año. La mayor parte proviene de Rusia. Hasta el 24 de febrero, cuando Rusia empezó su guerra de agresión contra Ucrania. Desde entonces, Alemania no quiere depender más del gas de Putin. Al inicio del conflicto, el 55% del consumo de gas alemán llegaba de Rusia. Ahora se trata de reducir el volumen y encontrar nuevos proveedores cuanto antes. En marzo, el ministro de Economía, Robert Habeck, viajó a Qatar, el mayor exportador de gas licuado del mundo. Alemania y Qatar acordaron volverse socios energéticos. La presión para encontrar alternativas al gas ruso es enorme y eso implica construir también terminales de gas licuado en Alemania. A finales de marzo, el 30, el gobierno federal activó por precaución la primera alerta sobre el suministro de gas en caso de que éste fallara. Esa fue la explicación. En abril, la dependencia alemana del gas ruso se había reducido a un 35%, siendo reemplazado por gas procedente de Noruega y los Países Bajos. A mitad de junio, Rusia redujo el flujo de gas también hacia Alemania. Por ello, el 23 del mismo mes, el ministro de Economía activó el segundo nivel de alerta de 3 posibles. Habeck llamó a la industria y la sociedad civil a reducir aún más el consumo, por ejemplo, duchándose menos.
A principios de julio se promulgó la Ley de Seguridad Energética que permite al Estado, a través del Ejército, ayudar a empresas energéticas aquejadas de falta de suministro. Todo ello para evitar quiebras y un posible corte de gas a los ciudadanos. Cambiamos de tema. Una investigación conjunta de más de 40 medios de comunicación, entre ellos esta casa, Deutsche Welle, ha revelado cómo Uber ha presionado a varios gobiernos e incluso esquivado leyes a medida que expande su servicio de transporte. Documentos filtrados sugieren, por ejemplo, que Uber escondió informaciones a investigadores de los Países Bajos, incluso desactivando de forma remota aparatos de sus oficinas en Ámsterdam. También detalla la cercana relación entre Uber y el entonces ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, en un momento en que la empresa intentaba evadir las regulaciones en ese país. Macron le facilitó a Uber acceso directo a su personal. Nos conectamos ahora con José Luis, consejero en Bruselas. Saludos. ¿Quién asume las responsabilidades de estas relaciones que supuestamente favorecieron a la empresa en Europa? ¿Qué más se ha dicho sobre este asunto? Bueno, pues en primer lugar los que deberían asumir responsabilidades son aquellos líderes políticos, como mencionabas anteriormente, que han mantenido durante los últimos años contactos directamente con los directivos de Uber para que la multinacional pudiese instalar y expandir su negocio en las diferentes capitales europeas. Un ejemplo muy claro es el de Emmanuel Macron, pero también se han ido conociendo por estas investigaciones otros líderes europeos. Además, en muchos casos, de alguna forma, con unas actividades y con unos protocolos, la verdad es que muy tradicionales, es decir, la multinacional entregaba regalos, comidas, viajes a estos políticos o altos directivos responsables de la regulación y a partir de ahí intentaban buscar con estos beneficios expandir su negocio en Europa. Y luego, por otro lado, también aquí los ojos están directamente puestos en la Comisión Europea, porque no podemos olvidar, y así ha salido publicado en la investigación que hemos conocido en las últimas horas, que había una responsable, una vicepresidenta directamente de la Comisión Europea, holandesa de origen, que también ha mantenido contactos con Uber. No podemos olvidar que los comisarios y este tipo de responsables políticos tienen una serie de condiciones con las que no pueden llevar a cabo este tipo de conversaciones, en primer lugar, sobre todo cuando son comisarios, y luego, por otro lado, tampoco lo pueden hacer cuando dejan el cargo. Por lo tanto, insistimos, por un lado, los ojos en las instituciones europeas, pero luego, por otro lado, también en aquellas capitales y en aquellos líderes europeos que han mantenido conversaciones con la multinacional para tratar de expandir su negocio en Europa. ¿Y cuál ha sido y será la consecuencia directa para el sector transportista privado, José Luis? Bueno, pues ese es un debate que tenemos que analizar de cara a los próximos días. En primer lugar, porque hay que recordar que la regulación de Uber y también de otras grandes plataformas tecnológicas es reciente aquí en Europa. Durante muchos años, este tipo de vehículos de transporte privado de alguna forma desarrollaban su trabajo en las capitales europeas sin una regulación concreta. Y esto provocó grandes protestas, grandes manifestaciones, muchas de ellas de bastante importancia y envergadura por parte del sector del taxi. Recordemos que se han paralizado ciudades, también de alguna forma el sector del taxi iba en contra directamente de los conductores privados de Uber y también de otras plataformas, y de alguna forma eso ha ido creando entre la población europea un rechazo al sector del taxi en detrimento del sector del vehículo privado, ¿no? Que de alguna forma todos se preguntaban cuál era la razón por las que no podían ponerse en marcha a trabajar en las diferentes ciudades. De alguna forma esto demuestra que las prácticas que ha llevado a cabo Uber no son del todo razonables, es decir, prácticas que no se ajustan a derecho, prácticas que van en contra de la ley y en muchos casos también, con las investigaciones que hay encima de la mesa, unas prácticas que de alguna forma lo que buscaban también era que se pusieran en contra del sector del taxi. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de cuáles son las consecuencias ahora mismo, sobre todo sociales, a la hora de los comportamientos de la gente. En primer lugar, porque Uber, en este caso, ahora mismo está regulado en la Unión Europea, porque así lo emite una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vamos a ver de qué forma también esto puede beneficiar en un futuro al sector del taxi. Dudo mucho, esto es lo que se ha hablado también hoy aquí en la capital comunitaria, que esta situación se pueda llevar por delante, ¿no?, a la multinacional americana, pero de alguna forma se pone de manifiesto, se pone de relieve que su expansión en Europa quizá se llevó a cabo no con prácticas legales en este caso. Gracias, José Luis, en Bruselas.
La nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, anunció este lunes su primer paquete de medidas desde que asumió el cargo hace justo una semana tras la renuncia de Martín Guzmán, en medio de las fuertes divisiones que vive el oficialismo y la delicada situación económica del país. En una conferencia de prensa, Batakis confirmó que mantendrá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el gobierno argentino llegó a un acuerdo para la reestructuración del préstamo de 45.000 millones de dólares que concedió a la anterior administración de Mauricio Macri. Asimismo, ha anunciado que extenderá el congelamiento de gastos y del reclutamiento del personal a todos los organismos del Estado. Conectamos ahora con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Alejandro, saludos. En su primera comparecencia ante la prensa como nueva ministra de Economía de Argentina, Batakis ha confirmado el compromiso de Argentina con lo acordado con el FMI. ¿Qué otras medidas ha anunciado en este contexto tan complicado para Argentina de inflación y devaluación del peso y mayor pobreza tras la pandemia? La principal medida de la nueva ministra Batakis es anunciar que no se va a gastar más de lo que se ingresa, o sea, disciplina fiscal. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo de déficit fiscal antes del pago de la deuda que se comprometió Argentina con el FMI, que es del 2,5% del PIB en 2022. Además, va a centralizar todas las cajas del Estado, organismos centralizados, descentralizados, para pisar el gasto y también va a evitar el ingreso de nuevos empleados públicos. Además de estas medidas, también anunció una nueva subida de los tipos de interés de la deuda que toma el Estado en el mercado doméstico y, por otro lado, también anunció otras medidas más de mediano plazo de subida de impuestos a las propiedades y también para favorecer la defensa de la competencia en el mercado argentino. ¿Tranquiliza así el mercado financiero y bursátil tras la histeria de las últimas semanas? La reacción ha sido hoy ambivalente. Por un lado, ha bajado el dólar en los mercados paralelos de Argentina. Recordamos que Argentina tiene restricciones para el acceso a las divisas y por lo tanto hay un mercado oficial y varios mercados paralelos. En el mercado llamado del dólar blue o ilegal, ha bajado más del 1% el dólar, a 267 pesos. Esto es porque, por un lado, el mercado recibió bien el anuncio de una disciplina fiscal, pero también tiene dudas de dónde se va a aplicar, cómo se va a aplicar esa disciplina fiscal y si va a tener el apoyo de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso esas dudas del mercado repercutieron en el mercado de bonos que cayeron y por eso la prima de riesgo de Argentina subió más del 1% a 2.600 puntos básicos. Hablabas de la vicepresidenta y ese anuncio de Batakis se produce tras la reanudación del diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo de sólido o vulnerable es este acercamiento y qué rol puede jugar aquí la nueva ministra de Economía? Esa es la gran duda, porque después de varios meses sin diálogo entre el presidente argentino y la vicepresidenta, por fin, después de la renuncia del ministro de Economía Guzmán hace una semana, empezaron a reunirse otra vez Fernández y Cristina Kirchner, tuvieron varias reuniones, lo que muestra que por lo menos hay diálogo. Pero lo que se sospechaba en un principio, que la nueva ministra de Economía, Batakis, era designada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, se ha ido diluyendo. La información es que Batakis ha sido la candidata a ministra de Economía impulsada por el presidente Fernández y que fue aceptada por Cristina Kirchner. Ahora bien, ahora que Batakis anuncia la disciplina fiscal que venía manteniendo su antecesor, Martín Guzmán, la pregunta es ¿por cuánto tiempo durará el apoyo de Cristina Kirchner a la nueva ministra? Alejandro Rebosio, gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Dejamos de lado ahora la economía. Jenny, más noticias. Para hablar de Cuba, Paco, este 11 de julio se cumple un año de las históricas protestas que sacudieron Cuba, las que dejaron, recordemos, casi 1.500 arrestos, 488 condenas y a 700 personas que aún permanecen en la cárcel. En 2021, decíamos, miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir mejores condiciones de vida, principalmente por la escasez de productos básicos, el encarecimiento de los precios y los apagones, todos los síntomas de la grave crisis que atraviesa el país. El día de hoy no hubo movilizaciones, sin embargo, algunos activistas opositores aprovecharon la fecha para exigir que el gobierno cubano libre a los manifestantes detenidos.
Y el exilio cubano ha organizado varias marchas conmemorativas en distintas capitales europeas y una de ellas ha ocurrido aquí en Berlín. De aquello más vamos a hablar con nuestro autor, nuestro periodista y experto en política cubana, Amir Valle. Como siempre, un gran placer, privilegio hablar contigo, Amir. Decíamos, 700 personas todavía siguen arrestadas, entre ellos hay menores de edad. ¿Qué ha cambiado desde las mayores protestas contra el régimen cubano? Ya lo decía el informe, no ha cambiado básicamente nada. Si acaso, los niveles de la represión, Jenny. Por ejemplo, ya ahora está criminalizado en ley cualquier tipo de oposición, incluso la simple forma de hablar en Internet pudiera criminalizar a una persona. La policía política por un lado, ha apresado a los opositores tradicionales, ha obligado a los opositores nuevos a irse al exilio, le han propuesto o cárcel o exilio, y a muchos, Anabel y Ramos, entre otros, que estaban en el exilio, les ha impedido regresar a Cuba, obligándolos a un destierro forzoso. Por otro lado, hay una especie de campaña mediática a nivel nacional y a nivel internacional en la cual tanto a los opositores de la isla como a los opositores en el exilio se les criminaliza con esa justificación de, bueno, están pagados por Estados Unidos. Podemos decir tranquilamente que la situación entonces ha ido a peor en este año. Amir, tú estuviste además en una marcha conmemorativa hoy día en el Reichstag, aquí en Berlín. ¿Qué te tocó ver en ese lugar? Y te pregunto también, pensando en lo que pasa a nivel internacional, ¿cuánto ha desviado la situación en Cuba, la comunidad internacional, la guerra que hemos visto, la guerra en Ucrania? La guerra en Ucrania es el perfecto pretexto que tiene la comunidad internacional para no meterse con Cuba y con otros, conflictos graves que hay en el resto del mundo. En el caso de Cuba, Jenny, yo quisiera señalar algo que es muy interesante. Se le acusa a la oposición en el exilio, sobre todo cubana, de vincularse o crear alianzas con la extrema derecha europea en muchos casos. El caso de Vox, que es el principal. Pero lo que hay que ver también es que realmente los partidos de derecha, de izquierda y de centro, no tienen ninguna participación, no se han, pronunciado sobre Cuba como debieran hacerlo y, por supuesto, eso ha sido aprovechado por la derecha. Eso por un lado. Por el otro lado, la comunidad internacional, Jenny, no hace absolutamente nada. Nuevamente tenemos un capítulo muy triste en ese sentido. Tenemos el caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola, que ahora mismo, hoy cumple 7 días de hambre y sed delante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, exigiendo para que esta institución se pronuncie de una vez sobre las violaciones cometidas contra él, contra su hermana Omara Ruiz Urquiola y otros cubanos que están en una situación realmente muy triste de cara y de impotencia frente al poder de la dictadura. Estamos hablando de ese vacío político que denuncias entre el exilio cubano aprovechado por la ultraderecha nacionalista en Europa. ¿Qué pasa? ¿En qué punto está la relación de Moscú con La Habana ahora mismo? Está en un punto muy bueno. No hay que olvidar que, por ejemplo, Rusia está metido en Nicaragua desde el punto de vista militar y que Cuba es una pieza muy importante. Le ha condonado una parte de la deuda. Está estableciendo relaciones económicas con Cuba. Cuba es el país que encabeza toda la estrategia de Putin en América Latina de llamar operación especial en Ucrania a lo que está pasando a través de Telesur y todas las plataformas de la prensa de izquierda, de este tipo de prensa de izquierda en América Latina. Hay muy buenas relaciones y obviamente es parte de un plan en el cual entran las 3 grandes dictaduras, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se nos va el tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué pasa entonces con las sanciones que levantó Estados Unidos a Cuba? ¿Ha redundado en alguna mejora para los cubanos? Ninguna. Yo digo que Biden debe estar muy molesto porque él nuevamente ha insistido. Hay que recordar que Biden fue el que estableció con la época de Obama, el encargado de hacer toda aquella apertura. Biden ahora nuevamente levanta un grupo de sanciones. Cuba no da ninguna respuesta, al contrario, sigue acusando a Estados Unidos del estado que hay en Cuba. La culpa de todo lo que pasa en Estados Unidos es el bloqueo norteamericano, a pesar de que Biden ha demostrado que tiene muy buenas intenciones de comerciar con Cuba y, por supuesto, todos los cubanos sabemos, lamentablemente, eso no va a generar nunca nada bueno para el pueblo cubano, que es el que más sufre. Nada nuevo bajo el sol a un año de las peores protestas. Amir Valle, muchas gracias. Más noticias internacionales a continuación.
El Partido Conservador británico anunció el procedimiento para elegir a un nuevo líder que se convertirá en el sucesor de Boris Johnson como primer ministro. De una primera votación en la que participarán los legisladores Tories, saldrán los dos candidatos más votados. Luego, los miembros del partido elegirán al ganador, cuyo nombre se conocerá el próximo 5 de septiembre. En Bosnia y Herzegovina se conmemoró el 27º aniversario de la masacre de Srebrenica con una ceremonia en el puente de Mostar. Cientos de personas también marcharon en la ciudad de Zenica. 8.000 hombres y adolescentes musulmanes fueron asesinados en julio del año 1995 por las fuerzas serbias de Bosnia, la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento de Sri Lanka elegirá un nuevo presidente interino la próxima semana con el fin de reemplazar a Gotabaya Rajapaksa. Tanto él como el primer ministro Ranil Wickremesinghe anunciaron que dejarán sus cargos a raíz de las masivas protestas que estallaron en el país debido a la crisis económica. Y podría decirse que es el futbolista activo más famoso del mundo, pero exactamente dónde va a jugar Cristiano Ronaldo la próxima temporada ha sido todo un misterio. Hubo rumores de que la superestrella portuguesa quería dejar el Manchester United. Vamos a la nota. El Manchester United se encuentra en Tailandia para disputar su primer amistoso de la pretemporada contra su archirrival, el Liverpool. Los aficionados del Bangkok querían ver a un jugador en particular, pero Cristiano Ronaldo no acudió a la cita. Algunos medios informan de que el delantero de 37 años ha pedido salir del equipo. Con su sexto puesto en la Premier League, el Manchester no clasificó para la Liga de Campeones, competición que el astro portugués parece no querer perderse. El nuevo entrenador del club inglés dice no saber nada. No me dijo nada de eso, lo he leído, pero tengo que decir que Cristiano no está a la venta. Contamos con él y queremos lograr éxitos juntos. Entonces, ¿dónde se encuentra Cristiano Ronaldo? El futbolista prefirió viajar a Portugal para entrenarse en lugar de darse un baño de multitudes en Tailandia. No está acá con nosotros debido a motivos personales. Contamos con Cristiano Ronaldo esta temporada. Eso es todo. Estoy deseando trabajar con él. El Manchester United ha visto irse ya a unos cuantos jugadores, incluido Paul Pogba, quien regresó a la Juventus. Perder a Cristiano sería un duro golpe para el club y sus ingresos publicitarios en todo el mundo. Por eso insisten en que el portugués no se irá. Nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.